Un saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política de la región Cusco. Especial saludo también a la amplia sintonía ciudadana de este programa, Poder y Desarrollo Regional, que en lo fundamental lleva análisis económicos y políticos para nuestra región. Salimos de manera directa en la gran ciudad del Cusco todos los sábados de 7 a 8 de la noche y también en simultáneo en la gran ciudad de Quillabamba. Al resto de provincias normalmente distribuimos el programa grabado para que también puedan conocer nuestros análisis y en ese sentido siempre venimos señalando que somos un programa para la región, para las 13 provincias de nuestra región. Quiero empezar mi intervención de hoy con comentarios sobre la noticia que ha generado bastantes debates, análisis, bastante ruido también, ¿no? Que es el tema de que el año 2017, el año pasado, ¿no?, creció la pobreza en el Perú. Para esto quisiera antes mencionarles algunos conceptos, algunos mecanismos con los cuales, ¿no?, se mide la pobreza, ¿no? Habrán escuchado, habrán leído muchos amigos que se habla de que el método de medición de la pobreza es monetaria, ¿no? Monetaria. Esto básicamente, de manera general, porque necesito dejarme entender, ¿no?, normalmente se usa una canasta básica familiar, ¿no?, que es un conjunto de bienes y servicios, ¿no?, mínimos necesarios para que una familia de 5 personas pueda reproducir, sacar adelante su vida en condiciones bastante normales. La mitad, el valor de esa canasta, que podría estar en 1.800 soles, la mitad es en alimentos. A eso se le llama la canasta básica alimentaria. Y el resto son gastos en educación, transportes, salud, etc. Entonces, si asumimos que el valor de esa canasta es 1.800 soles, se necesita 1.800 soles para que esas 5 personas de una familia estén bien. Y entonces, a partir de ese punto, ese umbral, ¿no?, empezamos a clasificar a las familias no pobres, pobres y extremadamente pobres. Pero en función de que esos 1.800, si ese es el valor de la canasta, estoy hablando de un aproximado, tiene que ser la suma total de los ingresos de los que trabajan y aportan, de esos 5 de una familia. Sin duda, a veces hay, de esos 5 solo trabaja 1, o solo trabaja 2, o trabajan 3, o quién sabe, en algunos casos trabajan los 5. Si juntando todos sus ingresos, esa familia tiene 1.800 soles a más, entonces esa familia compra todos los bienes y servicios de la canasta y es considerada no pobre, una familia no pobre. Pero si juntando los ingresos de los que trabajan en esa familia, tienen menos de 1.800, pero más de 900, entonces quiere decir que sí tienen para comer, o sea, sí tienen la canasta básica alimentaria. Pero como no llegan a los 1.800, tienen alguna necesidad básica insatisfecha. Ese tipo de familias son consideradas familias pobres. Y si una familia promedio de 5 personas, ¿no?, entre los que trabajan no llegan a 900 soles, son extremadamente pobres, no tienen ni para comer. Entonces, ese es el instrumento de medición de pobreza monetaria, ¿no?, del nivel de ingreso. Sin duda, no voy a entrar en detalles de temas bastante complejos en esto. Y entonces, cuando nos dicen subió la pobreza, quiere decir de que no, familias que antes sí tenían, ¿no?, más de 900, pero menos de 1.800, ¿no?, en número han subido.
O sea, familias que hoy tienen, ¿no?, más necesidades básicas insatisfechas. Muy bien, si me he dejado entender en términos de quién es extremadamente pobre, aquellas familias que tienen ingresos menores a 900, pobres, las que tienen ingresos menores a 1800, y no pobres a más. Si me he dejado entender, ¿no?, lo que aquí necesitamos comentar son otros temas además. Primero, ¿quién hace la medición? En el caso del Perú tenemos un organismo oficial, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no es cierto? ¿Qué método utiliza? ¿Cómo ha hecho el muestreo? Etcétera. Normalmente son grandes censos denominados, ¿no?, censos nacionales del hogar. Y muy bien, y luego, ¿cómo manejan los datos? ¿Cómo sacan los resultados? ¿Cómo sacan indicadores? ¿Cómo relacionan una variable con otra? Esa es toda una metodología que lo define el INEI y que no es única. Otras investigaciones, o sea, otros grupos de investigadores, ¿no?, pueden sacar otros datos dependiendo qué metodología usan. Pero lo que preocupa, aquí, a menos los economistas tenemos un problema con esto. Debe ser el Estado, o debe tener el Estado, una institución única que nos diga cuánto es la inflación, cuánto es el desempleo, cuánto la pobreza, cuánto crece el PBI. Y por lo tanto, en otras palabras, ¿no?, debe ser el Estado y validar su metodología, etcétera, y decir que esas son las cifras con las que, ¿no?, debemos empezar a hacer análisis y tomar decisiones, ¿no? Entonces, en este tema lo que preocupa es lo siguiente, que los organismos públicos especializados, ¿no?, sin duda hacen cierto trabajo, tienen una base de datos, ¿no?, tienen una red instalada para hacer seguimiento a ciertas variables, no hay problema. El peligro o la amenaza es el uso a veces politizado de esa capacidad de dar información. Conocemos en el mundo de gobiernos, ¿no?, que nunca han dado las cifras reales de la inflación, del crecimiento económico. Ese es el caso de Argentina en la época de, ¿no?, Cristina Kirchner. Tanta manipulación de información. Daban datos de inflación que eran menores que las reales. Daban datos de crecimiento que eran mayores que las reales. Institutos independientes, técnicos de universidades, con otra metodología demostraban lo contrario. Y entonces, tanto es así esta manipulación que han sido sancionados por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha sancionado a Argentina y ha puesto en cuestión sus cifras. Entonces, lo que los economistas queremos es, por favor, que si hay ciertos procedimientos técnicos, ¿no?, los mejores posibles, que podemos utilizar para medir, ¿no?, tendencias, variables, ¿no?, que sea lo más despolitizado posible. Pero con solo decir que sea lo más despolitizado, rápidamente tenemos que aceptar que no puede estar en el Estado. Porque al jefe del INEI lo pone el presidente electo y le puede ordenar diciendo, por favor, a ver, preséntame cifras donde aparezca que lo estoy haciendo bien, etc. Les estoy poniendo el ejemplo. En la época de Alan García I había ese tema, ¿no? El INEI daba datos que no eran reales, pues. La gente veía que todo sube en magnitudes, ¿no?, 2, 3, 4 veces, ¿no?, y a veces un INEI que decía subió una vez, subió 2 veces, ¿no? Entonces, ahí hay un primer tema. En el mundo necesitamos un consenso de organismos técnicos autónomos, despolitizados, que se encarguen de hacer las estadísticas para los análisis correspondientes y para la toma de decisiones. Sin duda, yo no sé cuándo eso va a ocurrir. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen sus propios organismos que dan cifras. Y las cifras que ellos manejan a veces justamente difieren, son distintas a las que dan los organismos oficiales de muchos gobiernos. Y entonces luego se politiza. ¿Cuál cifra vale? ¿La del INEI de mi país o la de un organismo externo? En lo que es aspectos técnicos no podemos, ¿no?
entrar en mecanismos que sean, que tengan amenaza de politización. Miren, les voy a poner otro ejemplo que justamente ocurrió cuando salió Fujimori. En el gobierno de Fujimori había una cierta metodología de medir el crecimiento, la inflación, el desempleo, la pobreza. Y, por ejemplo, en este mecanismo actual de medición monetaria de la pobreza, los que tienen ingresos familiares totales superiores a 1.800 son no pobres. Y un gobierno con eso y una medición correcta puede informar, ¿no? Hay tantos extremadamente pobres, pobres y no pobres. Y tranquilamente puede entrar un nuevo gobierno en la que cambia la metodología y dice, no, el umbral, ¿no?, de pobreza debe ser 2.000 soles, no 1.800. Y empieza a utilizar diciendo, ahora es 2.000. Entonces, solo las familias que ganan de 2.000 para más son no pobres. Pero con esa metodología, entonces dicen, señores, el gobierno anterior nos dijo que había, ¿no?, esta cantidad de pobres, pero en verdad hay más. ¿Por qué? Porque has movido la forma de medición. Porque todas las familias, ¿no?, que con el umbral de 1.800, ¿no?, eran considerados no pobres, ¿no?, cuando lo pasamos a 2.000 pasan a ser pobres, pues. Esas formas de manipulación, ¿no?, de uso político, necesitamos superar. No debe haber eso. Este es un tema muy poco planteado, conocido y exigido en la agenda política nacional e internacional. El Banco Mundial y el Fondo Monetario tienen sus propios criterios para ver y tomar sus decisiones, ¿no? Pero, por favor, para fines de análisis político y decisiones de política interna, necesitamos también, ¿no?, un organismo, ¿no?, serio, cifras correctas, verificables, ¿no?, un consenso metodológico de los académicos, los investigadores, de tal suerte que en las investigaciones que hagamos de cierta problemática, ¿no?, estemos trabajando en la misma cancha. Y en las reflexiones sobre la forma de resolver los problemas, estemos trabajando sobre una cancha, una base, unos datos, ¿no?, conocidos, y entonces nos vamos a aproximar, vamos a construir consensos para ver cómo resolvemos. Entonces, tenemos ese problema en lo que son las estadísticas. Volviendo al tema de la pobreza, eso de que ha crecido la pobreza en un poquito más de 1, es un promedio. En algunas regiones ha disminuido la pobreza, en otras ha crecido. En promedio nacional, ¿no?, ocurre que la pobreza aumentó. Y luego viene lo curioso es la Torre de Babel en las explicaciones de esto. Torre de Babel significa, ¿no?, tantas explicaciones como personas que hablan ahí. Entonces, y se ha visto, pues, para que vean el tema de cómo se politizan, ¿no?, cosas que deberían ser técnicas, conocidas, manejadas, comprobadas. Entonces, unos dijeron, la culpa lo tienen los venezolanos, nos están quitando trabajo y entonces esa gente desempleada pasa a ser pobre. Otros dijeron, la culpa lo tiene el Congreso, que está molestando a los gobiernos, ¿no?, y no le permite, ¿no?, trabajar, hacer cosas por la gente. Otros dijeron, bueno, ha sido terrible lo que ha pasado en el norte y obviamente, ¿no?, hay gente que se ha quedado sin empleo, sin ingresos y es obvio que ha pasado. Miren la variedad de información. Quiero, para terminar este comentario, ¿no?, y escuchar la participación de mi compañero de conducción, ¿no?, Vladimiro Guevara, solo añadir lo siguiente. Respecto a la pobreza, ¿no?, luego de tener un consenso de cómo saber quién es y quién no es, ¿no?, los economistas lo que señalamos es de que hay dos formas de reducir la pobreza. Uno es aumentando los empleos, o sea, reduciendo el desempleo. Y lo otro es, ¿no?, acciones puntuales, focalizadas, efectivas, ¿no?, de políticas sociales. Es una combinación. Eso de que los economistas decimos, ¿no?, que no, basta crecimiento económico, la famosa teoría del chorreo, el chorreo económico. Basta crecimiento económico para que no haya pobres, no es cierto. Los economistas no decimos eso. Porque si en verdad, ¿no?, es el círculo virtuoso de la inversión, ¿no?,
¿no? Nos permite saber que si hay más inversión, hay más producción. Para producir más se necesita más trabajadores, por lo tanto hay más empleo. Y si hay más empleo, entonces hay gente con ingresos económicos que puede consumir más, ¿no es cierto? Y si puede tener más ingresos y consumir más, puede financiar la canasta básica y algo más. Y por esa vía, por lo tanto, reduciendo el desempleo con más inversión y producción, reducir pobreza. ¿Eso está comprobado? Claro que sí. El problema es que el crecimiento económico es desigual y es cíclico. A veces solo crecemos un buen periodo y a veces nos estancamos y siempre caemos un poco. Y segundo, eso es lo cíclico. Crecemos, nos estancamos, caemos un poco, nos recuperamos. Y lo otro es, por favor, el crecimiento desigual en el sentido de que no, dadas las condiciones del mercado, lo que producimos, lo que podemos comprar barato, lo que podemos vender, ¿no?, a buenos precios, eso es distinto de una región a otra. Y podría estar, por ejemplo, el norte con su gran capacidad agroexportadora generando una gran cantidad de inversiones, empleo, ingresos, y esa zona, por ese lado, tener pocos pobres. Pero mientras eso ocurre en una cadena productiva, ¿no?, en un sector dinámico, por favor, podrían haber sectores en la sierra, ¿no?, con bajo dinamismo productivo, con poca producción, con mala producción, sin carreteras, sin infraestructura, etc. Ellos no están pues creciendo al ritmo del norte. Y por lo tanto no es cierto de que basta la inversión para que se acabe eso. No. Entonces, muy bien el crecimiento, el empleo, ¿no?, los ingresos y la reducción de la pobreza vía inversiones y más producción. Pero ¿qué hacemos donde no hay esa dinámica? Tenemos que hacer acciones compensatorias. Tiene que llegar el Estado allí y tenemos que ver qué es lo que pasa. Y entonces ir ahí, ¿no?, mejorar la escuela, la salud, las carreteras, la nutrición de los niños, organizar a los productores para que empiecen a tener redes productivas, produzcan más y mejor. Entonces esas van a ser las políticas sociales, incluidas algunas productivas. Y en una combinación de ambos nos ha de permitir reducir la pobreza. Esa es la combinación básica que señalamos. ¿Cuál de estos dos factores puede ser la principal explicación de este incremento de la pobreza en el Perú? Entonces, ¿acaso no sabemos que hace tiempo aquí hay políticos, hay acciones, hay movimientos en contra de la inversión? ¿Acaso no sabemos que acá han parado una gran cantidad de oportunidades de grandes inversiones y por lo tanto de una gran cantidad de trabajo? ¿Acaso no es cierto? Si no hubieran parado, ¿no?, Conga en Cajamarca, si estaría trabajando esa mina, si estaría produciendo, ¿no?, el Perú crecería 2 puntos más en su Producto Bruto Interno. Si no hubieran parado Tía María, el Perú estaría creciendo 0.5 más. Solo con 2 proyectos han parado el crecimiento en 2.5. Y detrás de parar esas inversiones han parado empleos. ¿Acaso no es cierto? Y ahí no tenemos acaso a cada rato enfrentamientos, peleas, ¿no?, de posiciones antisistema, ¿no?, antimineros, antiinversión. ¿Acaso no es cierto que desde el Estado ponen tramititis? Y lo que en un país son 20 pasos, acá son 80, 90, y por lo tanto acá es más costoso hacer un trámite que en otros países, y las inversiones se dan donde la cosa es más fácil, más barata. Entonces tenemos que reconocer bien claro que es por allí la explicación básica de este tema. Combinado y asociado a, por ejemplo, caen los precios de los minerales, no lo dudo, pero como 2 explicaciones básicas de inversión y política social, es la primera la que hace tiempo aquí están atacando. Hace tiempo acá hay una red de partidos de izquierda, ONGs con mucha plata, mucha prensa, molestando, desalentando, desincentivando la inversión. Y con eso simplemente están matando empleos. Y entonces cada vez que hay jovencitos que entran al mercado laboral hay menos oportunidades de trabajo. Y cuando uno no tiene empleo, obviamente tiene ingresos insuficientes o no los tiene. Y entonces caen pues en la pobreza, caen en la extrema pobreza. O aquellos que pierden su empleo y dejan de tener ingresos.
Eso no es cierto, eso no nos consta. Y han habido gobiernos que no han sabido controlar eso y más bien la han alentado. El tema de Conga es obra directa del gobierno de Ollanta-Humala. Ahí está su campaña. Agua sí, oro no. Y listo, cerró ese proyecto. Entonces, para los economistas está bien claro por dónde está la explicación básica de esto. Está por la línea que conocemos de atacar la inversión, ¿no? Satanizar la inversión, ¿no? Cerrar inversiones, espantar inversiones, por allí va. Porque en política social, por favor, están los presupuestos, hay más programas, se gastan cada vez más, y no creo que alguien diga que subió la pobreza porque han recortado las raciones, las colaboraciones económicas, ¿no? Raciones en Jaliwarma, o la platita de 100 soles de pensión 65, que eso, no. Por el lado de la política social parece que no va la explicación básica de esto, sino por el lado de las inversiones, de la economía. Y entonces, ¿por dónde va la solución? Por resolver ese tema. A veces hay cosas irónicas, sin duda, ¿no? Si las políticas sociales cumplen un buen rol, ¿no?, para reducir la pobreza, en el Perú tenemos algo bien curioso. La pobreza iba reduciéndose, durante 28 años la pobreza hemos estado reduciéndolo. Entonces, si hay cada vez menos pobres, se asume que se está gastando menos en política social. No, hay menos pobres, pero cada vez mayor gasto en política social. Detrás de eso, sin duda, una cantidad de fenómenos, temas complejos. Pero reitero, por favor, la explicación fundamental a los ojos de todo, porque sabemos, este país se está haciendo cada vez menos atractivo para la inversión. Y mientras nuestros países competidores mejoran las condiciones, la estabilidad, el respeto a los contratos, ¿no es cierto?, reducen tramitología, nosotros estamos en todo lo contrario. Y entonces, ¿qué quieren? ¿Que se reduzca la pobreza solo por el lado de la política social? No. Y entonces la agenda es bien clara. Acá, por favor, tenemos que volver a hacer del Perú un destino seguro para las inversiones. ¿Quiere usted empleo? Tiene que haber producción. Para que haya producción, tiene que haber inversión. No vamos a esperar que el Estado dé empleo a todos, o que el Estado se encargue de repartir comida en las esquinas. Por favor, no podemos llegar a eso. Entonces, vamos a seguir, a ver si traemos invitados para seguir explicando este tema, pero cumplo con señalar, ¿no?, este punto de vista y esta línea de opciones de alternativa. Con esto presento a mi compañero de conducción, Vladimiro Guevara. Carlos, muy buenas. Como siempre, el saludo a toda la colectividad, en especial a la provincia del Cusco, a las otras 12 provincias del Cusco, que a través de la Corporación Multimedia, el diario, y a través de diferentes medios que de forma directa y diferida transmiten este programa. Nuestro saludo a Juan Carlos Chávez, que en forma directa transmite en la convención en Quillabamba y en sus diferentes distritos. Siempre es el tema que tocó Carlos sobre el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lamentablemente, durante muchos años, de alguna manera, está siempre en el ojo, en el debate, porque lamentablemente la información que brinda se distorsiona o finalmente se politiza. O sea, no hay una información real y exacta, pues desde su misma organización, si bien es cierto, el INE es un organismo técnico, especializado, que tiene personería jurídica propia y de derecho público, sí, además es autónomo técnicamente y en gestión, pero, ojo, ¿sí?, es dependiente de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué quiere decir esto? Que, ojo, son gente de confianza, ¿no es cierto?, del gobierno de turno. Y esto hace, pues, lamentablemente, como lo señalaba Carlos, que durante muchos años hay información poco creíble cuando el gobierno de turno quiere distorsionar información. Ya ha pasado en gobiernos anteriores, ya muchos ex directores del Instituto Nacional de Estadística e Informática lo han señalado, lo han denunciado. Recuerdo un caso enigmático, ¿no es cierto?, un censo del año 2005,
donde a turno el gobierno de Alan García simplemente desestimó todo un censo que seguramente tuvo una disposición de un presupuesto millonario para el desarrollo de esta encuesta, que por el tema de que era una encuesta continua propuesta por el vigente director del Instituto Nacional de Estadística e Informática, simplemente fue declarado nulo. Y nuevamente, en el año 2007 se realiza o se retorna a la metodología que se desarrollaba el INEI en el censo de un solo día, el día domingo. Y esto lamentablemente, pues seguramente al final, contradictoriamente, es un tema de no tener confianza en la data e información que brinda el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En el tema de la pobreza, si bien es cierto, hay diferentes metodologías para medir la pobreza y además, adicionalmente, definiciones como extrema pobreza, han hecho pues una preocupación sobre estos últimos informes que han señalado del 2017 que en el Perú habíamos crecido en temas de pobreza y extrema pobreza. Si bien es cierto, la pobreza es la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer diferentes necesidades humanas, pero lo más preocupante, señores, en este informe es que el Cusco es una de las regiones con la mayor tasa de crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. Y simplemente pues la población queda atónica, la población queda abofeteada prácticamente cuando deriva hacia sus autoridades directas señalándoles qué pasó. Desde el año 2003 en el Cusco hemos tenido un crecimiento presupuestario derivados del canon gasífero y canon minero. Y los gobiernos locales, los gobiernos municipales, distritales y regionales han tenido un crecimiento importante, ¿no es cierto?, de sus presupuestos. Y cuando se le consulta o se indaga en la población señalar qué ha pasado con ese tema, simplemente señalan corrupción. La corrupción habría sido, ¿no es cierto?, el mecanismo más destructivo para simplemente chocar o frenar el crecimiento económico de nuestro país. Y sobre todo en nuestra región del Cusco. Ya Carlos lo ha señalado, diferentes temas que no se alientan por temas politizados. Recordar frases del actual privado de su libertad, Ollanta Humala, ¿no es cierto?, que oro no, agua sí. En el Cusco hemos tenido casos como por ejemplo Salta Pucara, una hidroeléctrica que debería ya funcionar o alentarse en su construcción, apareciendo pues personajes de identificación clara hacia una izquierda radical, extremista, que desinforma a la población, que simplemente señalaban que le iban a quitar el agua, y esa población sigue en las mismas condiciones, de repente más pobre, pudiendo haber alentado empleo, pudiendo haber alentado construcción, inserción de capitales, que ojo, no le iba a costar ni un centavo a EGEMSA, a Electrosureste, o al gobierno regional o a los gobiernos locales. Es más, la provincia de Canchis iba a recibir el canon derivado de esa construcción de esa hidroeléctrica en Salta Pucara. Otras construcciones importantes en el Cusco que lamentablemente pues desalientan, y por ende la secuela es de que el crecimiento económico quede pues paralizado, o finalmente veamos estos resultados, al margen de que podamos confiar o no en los resultados e información de la data del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pero vemos, creo que es el día a día de la desaceleración de la economía en nuestra región del Cusco, pues eso se ve en los propios bolsillos de las familias. Yo creo que si no fuera de alguna manera una palanca el turismo en el Cusco, prácticamente la economía estaría estancada. Vayan a la convención, vayan a Canchis, Espinar, Chumbivilcas, Paruro, Paucartambo.
provincias que prácticamente están paralizadas y que las poblaciones están migrando al Cusco en búsqueda de trabajo, ¿no es cierto? Buscando en las instituciones estatales concursos, viendo si hay convocatorias de trabajo, y que lamentablemente sabemos también que esos temas son politizados en las diferentes instituciones del Estado, derivados pues lamentablemente de temas políticos. La población hace llegar su queja permanentemente sobre estos temas, y las secuelas que vemos de estos resultados, ¿no es cierto?, son a través del tiempo. Ya es seguramente ya el cansancio, incluso va hacia el cansancio, redondar y recordar obras paralizadas que deben dar mucho empleo en el Cusco. Miren el Hospital Lorena, totalmente indignación por parte de la población. No es posible que a partir de obras importantes y donde esté insertado la corrupción de estos últimos gobiernos regionales, simplemente paralicen la economía. En la actualidad, es cierto, pues derivada de esta corrupción, están en un conjunto de arbitrajes estas obras, y que al futuro inmediato, al cortísimo plazo, pareciera que no van a ir para adelante. Y no solamente en el gobierno regional, los gobiernos locales, alcaldes prófugos, alcaldes sentenciados, alcaldes en la cárcel. Y simplemente, es cierto, es indignante que el Cusco, a partir con la muestra de estos resultados, muestre pues de que la corrupción haya simplemente paralizado nuestra economía en la región y seguramente a nivel nacional. Es importante que el poblador ahora sea consciente de que no es un tema solamente de votos, señores, es un tema de que se inserten en la política. Si bien es cierto, los que toman en la actualidad las decisiones en los gobiernos regionales y locales son esa clase minúscula, esa clase política minúscula que está relacionado pues a malas acciones, está relacionado a actitudes y a gestiones que simplemente están dirigidas a paupérrimas. Están evaluadas por la población en los peores niveles de satisfacción con estos gobiernos. Y relacionado a estos resultados, lógicamente que tienen totalmente la razón la población en conjunto. Porque en realidad la población está cansada de que esta clase política tome esta clase de decisiones. Entonces, la responsabilidad en los pobladores, en los ciudadanos, también inmiscuirse en política, porque así como hay pobladores buenos o malos, convoquemos a esos pobladores y a esos ciudadanos buenos que se inserten en política, porque la institucionalidad de estos partidos políticos nos está haciendo ver claramente qué es lo que podría venir de inmediato. Miren los movimientos regionales, miren los partidos políticos. Estas elecciones que vienen, señores, va a ser prácticamente un sancochado de puros invitados. En todos los movimientos y partidos políticos, en la ausencia de liderazgos, están invitando prácticamente a la misma gente que no tiene afiliación, gente que no tiene principios, o gente sin una preparación ideológica, partidaria, y que no cree en la institucionalidad. Incluso gente que se ha desarrollado, que se ha formado en partidos de toda la vida, ahora están apareciendo como invitados en otros partidos políticos. Seguramente pues la vergüenza en la frente a sus líderes nacionales que han hecho un desastre de nuestro país. Entonces ahora convocamos o autoconvoquémonos, señores, para participar en política, porque hay buenos profesionales, hay buenos ciudadanos, de repente pocos, pero convoquemos a esos pocos ciudadanos para que participen, pero para que participen partidariamente, para que participen institucionalmente, para desde luego, desde donde les toque, como quien dice, guerrear, vayan a institucionalizar primero los movimientos y los partidos políticos, para que luego lleguen a ser seguramente candidatos y finalmente tomen decisiones en bien y en pro del desarrollo de nuestra economía y de nuestro país. Porque si seguimos así, seguramente el crecimiento de la pobreza seguirá campeante y los problemas son de inmediato en nuestra actualidad y nuestras futuras generaciones. No le pienso dejar a mis hijos
¿no es cierto?, esta clase política que sigue haciendo daño a nuestra localidad, a nuestra región y a nuestro país. Así que, señor ciudadano, señor poblador, inmiscúyase en política, porque usted también tiene una gran responsabilidad, porque usted vive en esta localidad, vive en esta ciudad y vive en esta región, y tiene que ser parte de las decisiones en pro del desarrollo de nuestra región del Cusco. Con esto vamos a invitar a una pausa, pues vamos a seguir haciendo un análisis de lo que ha acontecido en esta semana, pues seguramente todos saben de las últimas desatinadas o decisiones del Tribunal Constitucional en relación a diferentes actores políticos que prácticamente los ha puesto en libertad. Una breve pausa y ya estamos en Poder y Desarrollo Regional. La Municipalidad de Huanchac invita a los representantes de la sociedad civil del distrito a participar del Taller de Presupuesto Participativo 2019. Autoridad y vecinos organizados participamos en el desarrollo del distrito. La inscripción de representantes inició el 23 de abril y será únicamente hasta el 4 de mayo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El primer taller se realizará el viernes 4 de mayo en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Huanchac. Electrosureste, 35 años transformando vidas. Electrosureste sigue trabajando con tecnología de punta para mejorar el nivel de iluminación, con la finalidad de brindar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Electrosureste ha desarrollado un cambio integral en el mejoramiento del sistema de alumbrado público. En el centro histórico del Cusco están brillantemente iluminadas la Plaza de Armas, el Templo del Coricancha, Parque Tricentenario, Calle Ataúd, Calle 7 Culebras, Cuesta de San Blas, Calle Jatón Rumillo y en las principales arterias, parques y plazas en los distritos de San Jerónimo, San Sebastián, Santiago y Huanchac. Electrosureste, más que energía. Pa' lo que quieras. Pa' que te conectes, pa' que te lo lleves, pa' que te lo bailes, pa' que te lo goces, pa' que te enamores, pa' que te apasiones, pa' que te enloquezcas para lo que quieras, pa' que te diviertas más con todo ilimitado en llamadas y redes sociales por tus recargas de 5 soles. ¡Prepago chévere! La Municipalidad de San Sebastián entregó a la comunidad estudiantil la nueva infraestructura de la Institución Educativa Inicial 326 de la urbanización Túpac Amaru. Esta moderna institución educativa cuenta con todos los ambientes debidamente equipados que ya están al servicio de la niñez sebastiana. Siempre comprometidos con la educación, muy pronto inauguraremos la nueva moderna infraestructura y equipamiento de la institución educativa Virgen de Fátima. En San Sebastián, trabajamos por la educación. Venga. Otro tema que deseo comentar es esto que también, ¿no?, está en la agenda de nuestra política, que es la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no?, en una votación de 4-3, ¿no?, para dejar en libertad a la expareja presidencial, más conocida en el mundo de la política como la expareja delincuencial, ¿no?, Ollantaytamala y Nadine Heredia. Sobre esto, por favor, recordemos que cuando la Fiscalía pidió prisión preventiva, ¿no?, al juez Carhuancho, ¿no?, y cuando evaluó, ¿no?, el pedido, ¿no?, la fundamentación, este juez, quedaba claro una gran cantidad de hechos, primero comprobados, de corrupción, de dinero, ¿no?, de coimas, etc. Por lo tanto, elementos suficientes como para ya ir teniéndolo en la cárcel, ¿no?, y que el juicio solo era para determinar la cantidad de años
que debería estar de acuerdo a la valoración que hagan de los delitos los jueces. Y un segundo tema que manejan los abogados en las leyes es, ¿no?, si hay o no peligro de fuga. Y el fiscal, ¿no?, también planteó, ¿no?, pruebas de que son peligrosos definitivamente estando en libertad. Pueden desaparecer pruebas, pueden desaparecer a testigos, ¿no? Ahí tenemos el caso Fasabi, por favor. Ahí tenemos el caso de su propio sobrino, ¿no?, que apareció muerto de Ollantumala, y que ahí sabemos que son peleas de, ¿no?, respecto a estos temas de dinero sucio. Y entonces el juez Carhuancho dijo, sí, ya tienen que estar ya adentro. Hasta que ahora van a salir, ¿no? Con esta argumentación, por favor, cuando el juez Carhuancho determinó que ya vayan presos, ¿no?, muy pocos abogados especialistas dijeron que es injusto o es un exceso. Dado que manejan el tema de que está probado delito, sí, entonces ya deben estar esperando su sentencia. No pueden estar libres, es una línea. Y además, segundo, hay peligro de fuga o de simplemente interferir, ¿no?, en un proceso de desarrollo del tema judicial, entre otros. Y luego nos vamos enterando que la mayoría de los componentes del Tribunal Constitucional, ¿no?, han sido puestos por, ¿no?, Ollantumala. En las agendas están ahí, ¿no?, el nombre de Ojitos, el juez se puede escoger, etcétera. Entonces empezaron a trabajar por ese lado hasta tener la libertad que han conseguido ahora. Los que en el terreno legal están defendiendo dicen, no, bueno, mientras no haya la sentencia todos deben estar libres, etcétera. Pero por favor, ¿no?, los jueces, todos los abogados saben, ¿no?, ciertas circunstancias por las que ya deberían estar esperando su sentencia, pero adentro. Muy bien. El país está escandalizado de cómo, ¿no?, delincuentes comprobadamente ahora van a salir libres y encima, ¿no?, ahora una especie de reactivación de su propio partido. No sé qué instancia judicial quiere pedir que se declare fuera de la ley al Partido Nacionalista, porque ha sido un instrumento para simplemente, ¿no?, desarrollar actos de crimen, actos delictuosos, de coimas, robos, entre otros. Los partidos políticos han hecho acá un comunicado un poquito importante, pero para algunos deja inquietud. Señalaron de que las instituciones no hay que confundirlas con las personas, ¿no?, y que la vigencia de las instituciones tiene ciertos requisitos, y si sus líderes, ¿no?, incurren en delitos, ¿no?, deben ser sancionados a ese nivel, pero la institución como tal, en este caso los partidos, no deberían ser declarados como ilegales, salvo transgresión de normas fundamentales del sistema democrático. Ese es el caso de, por ejemplo, por más que presenten firmas, ¿por qué los de Sendero no pueden ser aceptados como partido político? Porque en sus estatutos, su organización, ellos no creen en la democracia, no respetan la democracia, no creen en la Constitución. Y entonces decimos, señor, no, en otras palabras, no aceptas, no te gustan estas reglas de juego, así, tú no puedes venir a jugar acá. Eso es un problema simple. Porque muchos dicen, no, ¿por qué lo han proscrito? Porque no quieren respetarla. Es como si un equipo de fútbol pidiera su afiliación a su liga diciendo, señor, nosotros no aceptamos, ¿no?, que hayan, ¿no?, un arquero, o sea, 11 jugadores con esta distribución. No aceptamos, ¿no?, cuando debe o no haber penales, etcétera. Nosotros queremos meter 15 jugadores, 3 arqueros, y entonces ninguna liga de fútbol lo va a aceptar, porque si no estás aceptando, no quieres respetar las reglas de juego. Pero bueno, ese paréntesis un poco para aprovechar de por qué jamás los terroristas que no creen en el sistema ni lo respetan, y más aún han actuado para destruirlo, no pueden entrar al sistema democrático. Pero siendo un partido democrático y delincuentes sus líderes, separar, ¿no?, la delincuencia de los líderes con, ¿no?, las vigencias o los requisitos que cumple su partido. Ha salido un comunicado en ese sentido del resto de partidos dando su opinión sobre ese tema. Pero en lo que quiero terminar, dado que se nos acaba el tiempo y también, ¿no?, debe comentar algo a mi compañero de conducción, es lo siguiente. Señores, miren
todo lo que estamos viendo y acá no pasa nada. ¿No? Un semejante delincuente sinvergüenza como Toledo viviendo feliz y nadie sabe cuándo lo traerán. Y un Estado que no se mueve, no lo hace. ¿No es cierto? Pruebas contundentes contra PPK. Ahí está tranquilo, ni siquiera ha empezado la investigación contra él. Delincuentes comprobados a quienes ya lo tenemos a buen recaudo, ahora están afuera. Y aquí, por favor, no. Muchos dicen, ¿y también por qué no está Keiko? Keiko no tiene nada que ver, por favor, en la actitud vendepatria de la mafia Odebrecht. A ella nadie le ha hecho, acá está, te hemos dado la plata, este día, en esta cuenta, este testigo, acá está cómo has gastado la plata, estas casas que has hecho, es de esa plata. Por favor, ¿no? Y solo, ¿no?, para ponerla en el mismo saco, dado el odio, la persecución, ¿no? Algunos, ¿la conoces? No, pero sí he ordenado que le den plata. Ah, Keiko recibió adentro. Otro de menor nivel, no la conozco ni nada, pero apoyé la campaña. ¿Dónde? ¿Cuándo? No me acuerdo, pero una vez puse en la mesa tanto y era para ella, ahora para su partido. ¿Qué manera? No sé. Pruebas no hay, testigos no hay, cuentas no hay, seguimiento al gasto no hay, pero es igualita que los demás. Por favor. Y miren, en el caso de Yoshiyama y Bedoya, ¿no?, a los 2 días intervención de su casa, a los 5 días prohibidos de salir del país. Y bueno, felizmente en una apelación, un tribunal un poco posiblemente más independiente ha anulado eso y son personas libres que van a asumir en libertad. ¿Pero qué tiene que ver Keiko? Absolutamente nada. Mucho ojo con esto, por favor, en lo que es la mezquindad, la persecución y la mentira. Tiene patas cortas porque esto se va a aclarar. No es comparable, no tiene nada que ver. Muy bien, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Parece que en el Perú ya nos estamos convirtiendo como en México. En México, estimados amigos, la corrupción y la impunidad es cultura, es normal. Coimea el chiquito, coimea el grande, ¿no? Impune el crimen pequeño, impune el crimen grande. Entonces, en México el problema principal no es la corrupción. Estudios, encuestas que se han hecho en México, el problema de la corrupción no es ningún problema, porque todos lo son. Parece que hemos llegado ya a eso. En México el problema principal es el crimen, la droga, ¿no?, la inseguridad, luego este tema de peleas por el comercio que genera sin duda problemas de producción, de desempleo. Pero la corrupción no, la corrupción se ha hecho cultura, es parte de la vida normal, común en la gente, en las empresas, en los políticos, en el Estado. Parece que ya hemos llegado a eso. Ocasiones de profunda indignidad como esta de la liberación de la pareja delincuencial, ¿no?, nos está llevando a esa conclusión y bueno, hay que ponernos a pensar, ¿no?, qué pena por el Perú y qué más se vendrá. Pero sin duda, ¿no?, sí tenemos que no perder la fe en que hay formas de enfrentar esto, salir de esto, resolver esto. Esa sin duda, ¿no?, es parte de nuestra agenda política. Vladimiro. Sí, pues lamentable, Carlos, de que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no esté de acorde o no vaya de la mano en fortalecer la institucionalidad de los poderes del Estado. Creo que ha sido un duro golpe hacia la institucionalidad del Poder Judicial, al margen de diferentes desatinadas, de diferentes problemas que tiene, al margen de las personas que dirigen esta institucional. El último 26 de abril, lamentablemente, el Tribunal Constitucional falló a favor del habeas corpus de liberar a Ollantaytamala y Nadine Heredia para que puedan llevar su proceso en su residencia. Y lógicamente la indignación generalizada, no solamente de los medios, sino de la población en conjunto. Y lógicamente que esto da armas y herramientas a otros prófugos de la justicia en estos momentos, como el mismo expresidente de la República, Alejandro Toledo. ¿Qué pasará después? Seguramente como un tema de jurisprudencia para
Susana Villarán, el mismo Pedro Pablo Kuczynski, diferentes exfuncionarios, ¿no es cierto?, que simplemente, como en argot dirían, oye, ¿qué van a hacer con, van a resolver de igual manera en próximos habeas corpus que pidan, no solamente esta gente que tiene poder político, sino la población común y corriente? ¿Cuál va a ser la actitud del Tribunal Constitucional? Hay que tener poder. En un momento Mulder incluso señaló señaló a este magistrado Espinosa Saldaña que le debe un favor al nacionalismo y que su cargo es gracias al nacionalismo. Seguramente Saldaña lo ha desmentido, etcétera, pero al final esta herramienta que deja el Tribunal Constitucional va a dirigir a que muchos prófugos de la justicia en este momento se allanen. Ya he visto, por ejemplo, o hemos escuchado algunos abogados del ex mandatario Roberto Su y Heriberto Benítez que ya han señalado que van a presentar habeas corpus al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, para que también ellos, para que seguramente Toledo también lleve su proceso en libertad. Pero mientras tanto sabemos que está prófugo de la justicia y que ni siquiera está en el país, está fuera, simplemente saboreando de la libertad después de haber destruido el país, después de haber corrompido prácticamente las instituciones, vinculados seguramente o de la mano con estas empresas de la corrupción como Odebrecht y tantas empresas brasileras en nuestro país. Esto simplemente da mucho que desear, da mucha pena de la política, de la clase política en nuestro país. Y eso vuelvo a reiterar el llamado al ciudadano a que participe en política activamente, para que seguramente entre primero a tomar decisiones en estas instituciones, en estos partidos, y sea desde ahí, se atrinchere para que no lleve diferentes autoridades que simplemente no valen la pena. Impulsemos a ciudadanos honrados, a ciudadanos con trascendencia y con trabajo en bien y en pro del desarrollo de nuestras sociedades. Ojalá por el bien del Perú, por el bien de nuestra colectividad, vayamos y exijamos a los ciudadanos a que se inserten para institucionalizar y hacer crecer nuestras instituciones y por ende hacer crecer nuestro país. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional, siempre con agradecimiento a la Corporación Multimedia, el diario, al periodista Washington por cedernos generosamente este espacio para poder generar opinión y debate hacia vuestros hogares. Hasta el próximo programa.